En aquellos días, cuando el silencio parecía cubrir a Israel después de siglos de espera, surgió una voz que rompió la quietud del desierto. Era la voz de un hombre sencillo, vestido con piel de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y alimentándose de langostas y miel silvestre. Su nombre era Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, ambos piadosos ante Dios. Desde su nacimiento su vida había estado marcada por la promesa del Altísimo. Su padre había escuchado del ángel Gabriel que su hijo sería grande delante del Señor, que prepararía un pueblo dispuesto para recibir al Mesías, y que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan creció lejos de las multitudes, en el silencio del desierto, donde aprendió a escuchar la voz de Dios más fuerte que la de los hombres. Allí, su carácter fue forjado en austeridad, en oración y en obediencia. No buscaba comodidades ni honores, sino que esperaba el tiempo señalado para alzar su voz. Cuando ese momento llegó, comenzó a predicar con valentía a las orillas del río Jordán. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente acudía desde Jerusalén, toda Judea y de todas las regiones cercanas al Jordán. Hombres y mujeres de toda condición social venían a escucharle. Algunos eran pobres y sencillos, otros eran ricos, soldados, recaudadores de impuestos e incluso fariseos y saduceos que buscaban evaluar sus palabras. Pero a todos Juan les hablaba sin temor. Llamaba al pecado por su nombre, denunciaba la hipocresía y exigía frutos de un verdadero arrepentimiento. No aceptaba apariencias ni excusas, porque sabía que el corazón del hombre debía volverse sinceramente a Dios. El bautismo que él practicaba no era como los rituales de purificación de los judíos. Era un símbolo poderoso, el reconocimiento del pecado y el compromiso de cambiar de vida. Aquellos que se sumergían en las aguas del Jordán confesaban públicamente sus faltas y al salir entendían que debían caminar en una nueva dirección. Juan no se atribuía méritos, pues sabía que él no era la luz, sino un testigo de la luz. Su misión era preparar el camino. Algunos, maravillados por su autoridad y la fuerza de su predicación, comenzaron a preguntarse si acaso Juan mismo era el Mesías prometido. Pero él respondía con humildad: yo no soy el Cristo. Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Su vida se convirtió en un clamor constante. No buscaba popularidad, ni riquezas, ni reconocimiento. Su propósito era uno: preparar los corazones para recibir al Salvador. El eco de su voz resonaba con las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y así, cada día, bajo el sol ardiente y entre el rumor de las aguas del Jordán, Juan llamaba a los hombres a dejar atrás sus viejas obras y disponerse para la venida del Rey. Los corazones eran confrontados, las conciencias despertaban y muchos experimentaban el inicio de una transformación interior. El río se convirtió en un lugar de encuentro, no solo con un profeta, sino con la verdad que estaba a punto de manifestarse plenamente. El tiempo señalado se acercaba. La multitud aún no lo sabía, pero entre ellos pronto se levantaría una figura que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Mientras Juan continuaba su labor, el Mesías esperado estaba a punto de llegar al Jordán, y con él, la revelación gloriosa del plan de Dios. Un día, entre la multitud que se acercaba al Jordán, apareció un hombre distinto. No tenía aspecto de los grandes líderes, ni llevaba consigo la pompa de los poderosos. Su vestimenta era sencilla, su mirada profunda y serena, y sus pasos firmes. Aquel hombre era Jesús de Nazaret, el hijo de María, a quien pocos reconocían como el Hijo de Dios. Venía desde Galilea, no buscando fama ni aplausos, sino para cumplir con toda justicia. Juan, al verlo acercarse, sintió en lo profundo de su espíritu que algo único estaba por suceder. Durante años había esperado ese momento, anunciando a uno más grande que él. Ahora lo tenía delante de sus ojos. Jesús, con voz tranquila pero firme, le pidió: «Bautízame en el Jordán». Juan se turbó. Todo en él gritaba que no era digno de tal petición. Con humildad respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Sabía que aquel hombre no necesitaba arrepentimiento, porque en él no había pecado. Sin embargo, Jesús insistió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Era el plan divino y debía llevarse a cabo en obediencia al Padre. Con manos temblorosas, Juan tomó a Jesús y lo condujo al agua. El río Jordán, testigo de tantos bautismos de arrepentimiento, se disponía ahora a presenciar un acto incomparable.
Cuando Jesús descendió a las aguas y fue sumergido, algo sobrenatural sucedió. Al salir del agua, los cielos se abrieron. La gloria del cielo se manifestó sobre la tierra en ese instante decisivo. El Espíritu de Dios descendió como una paloma y reposó sobre él. No era una visión solo para Juan. Era la confirmación de que aquel hombre era el escogido. Y entonces se escuchó la voz del Padre desde los cielos, clara, majestuosa y llena de amor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las aguas del Jordán, los cielos abiertos y la voz del Altísimo sellaban el inicio del ministerio de Jesús. Allí, en aquel río, la Trinidad se reveló. El Hijo obediente, el Espíritu descendiendo y el Padre declarando su aprobación. Juan sabía que había llegado el momento. Su misión alcanzaba su punto culminante: presentar al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese día la predicación de Juan adquirió un nuevo tono. Ya no solo anunciaba la necesidad de arrepentimiento, sino que señalaba directamente a Jesús. Cuando lo vio caminar entre la gente, proclamó con fuerza: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Su voz no tembló al reconocerlo. Sabía que todo lo que había hecho, toda su vida en el desierto, cada palabra predicada, tenía sentido en ese momento. La multitud escuchó con asombro. Algunos no entendían plenamente lo que significaba esa declaración, pero las palabras de Juan resonaban como una verdad que nadie podía ignorar. Otros, movidos por el Espíritu, comprendieron que estaban en presencia de algo eterno. El Mesías esperado había llegado, no como un guerrero terrenal, sino como el siervo de Dios que daría su vida en rescate por muchos. Juan no buscó quedarse con los discípulos ni con la atención. Al contrario, señaló constantemente a Jesús diciendo: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Con esas palabras mostró la grandeza de su humildad. No se trataba de su ministerio, sino del reino de Dios. Él era la voz, pero Jesús era la palabra. Él era el mensajero, pero Jesús era el cumplimiento de la promesa. El bautismo de Jesús no fue un simple rito, fue la proclamación de que la obra de redención comenzaba. Era la declaración de que el Hijo había venido a identificarse con la humanidad, a cargar con nuestras debilidades y a mostrarnos el camino de obediencia al Padre. Aquel instante en el Jordán marcó el inicio del ministerio que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Tras el bautismo, Jesús no se dirigió a las multitudes ni buscó reconocimiento. En lugar de ello, el Espíritu lo llevó al desierto. Allí, en soledad, sin alimento durante 40 días y 40 noches, enfrentó la tentación. El enemigo intentó desviarlo con promesas de pan, de poder y de gloria. Pero Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que su camino sería el de la obediencia y la entrega. El desierto se convirtió en el escenario donde el Mesías venció la tentación, demostrando que era el Hijo de Dios fiel y sin pecado. Mientras tanto, Juan continuaba su labor junto al Jordán. Su predicación seguía tocando corazones, y su bautismo seguía siendo un símbolo poderoso. Sin embargo, la atención empezaba a desplazarse hacia Jesús. Algunos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir al Maestro de Nazaret. Cuando Juan los vio marchar, no sintió celos ni tristeza, sino gozo. Decía: «El amigo del esposo se alegra cuando oye la voz del esposo. Mi gozo, pues, se ha cumplido». Cada palabra de Juan apuntaba a un hecho. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Su ministerio no era un fin en sí mismo, sino un medio para guiar a los hombres hacia Cristo. Por eso, cuando fue interrogado sobre su identidad, respondió con claridad: «Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor». Los fariseos y sacerdotes enviados desde Jerusalén querían saber más. ¿Quién era este hombre que atraía a tantos? ¿Era Elías? ¿Era el profeta? Juan negaba cada posibilidad. Solo reconocía su papel como precursor. Esto no agradaba a los líderes religiosos, pues su mensaje era una amenaza a la comodidad de los que se aferraban a las tradiciones sin un corazón sincero. Sin embargo, Juan no suavizaba su mensaje. Les advertía con firmeza: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». La gente, impactada por su dureza, le preguntaba: «¿Qué pues haremos?». Y Juan respondía de manera práctica y clara: «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo». A los publicanos les decía: «No exijáis más de lo que os está ordenado». A los soldados les exhortaba: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Su llamado no era solo espiritual, también era ético.
pues el verdadero arrepentimiento debía reflejarse en la vida diaria. La figura de Juan se hacía cada vez más incómoda para las autoridades. Su sinceridad, su rechazo a la corrupción y su insistencia en la justicia eran un desafío directo a quienes vivían en la opulencia y el pecado. Pero él no callaba, porque sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino obedecer al Dios que lo había enviado. Un día, mientras bautizaba, Juan volvió a ver a Jesús acercarse. Su corazón se encendió una vez más y proclamó delante de todos: «He aquí el Cordero de Dios». Esta declaración no solo señalaba a Jesús como el Mesías, sino como el sacrificio perfecto. En esas palabras resonaba el eco de la Pascua, cuando el Cordero era inmolado y su sangre protegía al pueblo de la muerte. Jesús sería ese Cordero, entregado por amor para redimir a la humanidad. 2 de los discípulos de Juan escucharon esas palabras y decidieron seguir a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Cuando Juan vio que partían, no trató de retenerlos. Comprendía que su misión estaba cumpliéndose. El centro ya no era él, sino Cristo, y eso era suficiente para llenar de sentido su vida. La transición había comenzado. Juan, el mensajero, iba dando paso a Jesús el cumplimiento. El río Jordán ya no sería solo un lugar de confesión de pecados, sino el punto de partida de la obra redentora del Hijo de Dios. La voz que clamaba en el desierto estaba cumpliendo su destino: allanar el camino para el Señor. Con el paso de los días, la figura de Jesús comenzó a brillar con más fuerza, y muchos se maravillaban de su autoridad y de la gracia que había en sus palabras. Juan, mientras tanto, seguía firme en su misión. No se apartaba de su llamado, aunque sabía que su ministerio pronto disminuiría. Sus discípulos, al ver la creciente popularidad de Jesús, se inquietaron y vinieron a él diciendo: «Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos van a él». Juan los miró con serenidad. En su interior no había envidia, sino gozo por lo que sucedía. Respondió con palabras llenas de humildad: «Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya». Estas palabras revelaban el corazón de Juan. Él comprendía su lugar en el plan eterno. No buscaba protagonismo ni reconocimiento humano. Su satisfacción estaba en ver que el Mesías había llegado y que los hombres estaban comenzando a seguirlo. Su vida era un reflejo de entrega total, un ejemplo de cómo el verdadero siervo se alegra en la gloria de su Señor. La noticia de Juan llegó hasta los oídos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Herodes conocía el impacto de sus palabras, y aunque al principio lo escuchaba con cierta curiosidad, pronto se sintió confrontado. Juan no se callaba ante la injusticia ni ante el pecado, y públicamente reprendió a Herodes por vivir en adulterio con Herodías, la esposa de su hermano. Sus palabras eran directas, sin temor a las consecuencias. Herodías, llena de resentimiento, buscaba la manera de silenciar a Juan. Su voz incómoda se alzaba contra su estilo de vida y su pecado, y no podía soportarlo. Herodes, aunque temía al profeta porque sabía que era un hombre justo y santo, terminó cediendo a las presiones y lo mandó encarcelar. En la soledad de la prisión, Juan reflexionaba. Había cumplido con fidelidad lo que se le encomendó: preparar el camino del Señor, señalar al Cordero de Dios, llamar a los hombres al arrepentimiento. Ahora sus días en libertad estaban contados, pero su misión no había sido en vano. Desde la oscuridad de la celda aún brillaba la certeza de que había anunciado al Mesías verdadero. Mientras tanto, Jesús comenzaba su ministerio público con poder. Los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los cojos caminaban y las multitudes escuchaban palabras de vida. La obra del reino se desplegaba ante los ojos del pueblo, y lo que Juan había anunciado estaba cumpliéndose de manera gloriosa. En un momento de debilidad y duda, Juan envió a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? El encierro y la espera pesaban sobre él, y necesitaba la confirmación. Jesús no respondió con teorías ni explicaciones largas, sino con hechos. Les dijo: «Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven los cojos, andan los leprosos, son limpiados los sordos, oyen los muertos, son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí».
Con estas palabras, Jesús no solo confirmó su identidad, sino que también fortaleció la fe de su precursor. Juan, al recibir la respuesta, entendió que su labor estaba cumplida. La obra estaba en marcha, y el Cordero de Dios ya caminaba hacia el propósito eterno. El mensaje de Juan no quedó en silencio. Jesús mismo lo honró delante de las multitudes diciendo: «De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Era el reconocimiento del Maestro hacia aquel hombre cuya vida fue consumida en obediencia y fidelidad. El eco de las palabras de Jesús acerca de Juan resonó profundamente entre quienes lo escuchaban. La multitud comprendió que aquel hombre austero, que había vivido apartado de todo lujo y comodidades, era más grande de lo que jamás imaginaron. Su grandeza no se hallaba en palacios ni en ropas finas, sino en su fidelidad y en su papel único como mensajero del Altísimo. Era la voz que había abierto el camino para el Mesías. Sin embargo, en la prisión la vida de Juan se acercaba a su final. Herodías seguía buscando una oportunidad para deshacerse de él definitivamente. Esa ocasión llegó durante una celebración de cumpleaños de Herodes. El banquete estaba lleno de invitados, autoridades y hombres influyentes. En medio de la fiesta, la hija de Herodías danzó delante de todos agradando al tetrarca. Embriagado por el deleite y la arrogancia, Herodes le hizo un juramento imprudente. «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, hasta la mitad de mi reino». La joven, instruida por su madre, pidió sin titubear: «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El corazón de Herodes se turbó. Sabía que Juan era un hombre justo y temía al pueblo que lo consideraba profeta. Pero también temía perder el honor delante de sus invitados. Por orgullo, decidió cumplir su juramento necio. Envió a un soldado de la guardia con la orden de decapitar a Juan en la cárcel. El silencio de aquella celda se rompió con los pasos firmes de los soldados. Juan, sin resistencia ni temor, enfrentó su final con la misma valentía con la que había predicado. Su vida fue cortada por la espada, pero su voz jamás sería silenciada. Su sangre se derramó como testimonio de fidelidad a Dios. Y aunque el banquete de Herodes continuó con música y risas superficiales, el cielo recibió al precursor del Mesías con gloria. Los discípulos de Juan, al conocer lo sucedido, recogieron su cuerpo y lo sepultaron con reverencia. Luego fueron a dar la noticia a Jesús. El maestro, al escucharla, se retiró a un lugar apartado y en su corazón sintió el peso de la pérdida de aquel que había preparado el camino. Juan había cumplido su misión hasta el último aliento y su vida se convirtió en semilla que señalaría por siempre la fidelidad a la verdad. El ministerio de Jesús continuó con más fuerza. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de compasión confirmaba lo que Juan había proclamado junto al Jordán. El Cordero de Dios caminaba hacia el cumplimiento del plan eterno. La voz del desierto había abierto paso a la palabra hecha carne. El legado de Juan no fue solo preparar el camino en su generación. Su ejemplo quedó grabado en la historia como símbolo de valentía, humildad y obediencia. Él enseñó que la grandeza no se mide por poder terrenal, sino por la disposición de cumplir la voluntad de Dios, aun cuando eso signifique perder la vida. De esa manera, el ministerio de Juan se cerró en la tierra, pero su voz sigue resonando a través de los siglos. Su mensaje aún clama: arrepentíos, enderezad el camino, preparad el corazón. Porque el Rey ha venido y su reino no tendrá fin. Después de la muerte de Juan, la memoria de su ministerio permanecía viva en el corazón del pueblo. Muchos recordaban su valentía y la fuerza de sus palabras, y reconocían que aquel profeta había marcado un antes y un después en la historia de Israel. Sus discípulos, aunque entristecidos, no se dispersaron en vano. Algunos de ellos habían pasado a seguir a Jesús, el Mesías a quien Juan siempre había señalado. La transición estaba completa. La voz que clamaba en el desierto había cumplido su propósito, y ahora la palabra hecha carne guiaba los pasos de la humanidad. Jesús mismo, en diferentes momentos de su ministerio, recordó y honró a Juan. No permitió que su vida quedara reducida a una tragedia. En sus enseñanzas destacó que Juan no era un profeta cualquiera, sino el mensajero anunciado desde antiguo. Dijo a la multitud: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estas palabras confirmaban lo que las Escrituras ya habían anunciado siglos antes. Malaquías y Isaías lo habían profetizado. Un mensajero iría delante del Señor para preparar el camino.
Juan fue el cumplimiento de esas promesas. Y así, la vida de aquel hombre austero, que nunca buscó honores, quedó sellada con la aprobación del mismo Hijo de Dios. El testimonio de Juan también nos recuerda la naturaleza del reino de Dios. No se trata de poder humano ni de gloria terrenal, sino de rendición y obediencia. Juan vivió apartado de lujos, pero fue grande a los ojos del Señor. No buscó multitudes para sí mismo, sino que las dirigió hacia Cristo. No buscó construir su nombre, sino exaltar el nombre que es sobre todo nombre. En el río Jordán, cuando bautizaba a los hombres que confesaban sus pecados, Juan ya sabía que su bautismo era solo un preludio. Decía con claridad: «Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Y eso fue lo que Jesús comenzó a realizar. No solo limpiar con agua, sino transformar con el poder del Espíritu Santo. La vida de Juan nos muestra también que el llamado de Dios muchas veces implica sacrificio. Él pudo haber vivido cómodamente como hijo de un sacerdote, disfrutando de los privilegios del templo y de la ciudad. Sin embargo, eligió el desierto, la austeridad y la soledad, porque allí lo guiaba el Espíritu. Prefirió la verdad antes que la conveniencia, la fidelidad antes que la popularidad. Y aunque su final fue doloroso, su recompensa fue eterna. El bautismo de Jesús en el Jordán, en manos de Juan, quedó como un momento clave en la historia de la salvación. Allí se manifestó la aprobación del Padre, la presencia del Espíritu y la obediencia del Hijo. Y Juan, con humildad, fue parte de ese acontecimiento, sabiendo que toda la gloria era para Cristo. Con su vida y su muerte, Juan nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en reconocer que no somos la luz, sino testigos de la luz. Que no somos el esposo, sino el amigo del esposo. Que nuestra misión no es brillar por nosotros mismos, sino reflejar la gloria de aquel que viene detrás de nosotros. El eco del ministerio de Juan no solo marcó a Israel en su tiempo, sino que siguió resonando en las generaciones venideras. Su llamado al arrepentimiento fue como un fuego encendido que preparó los corazones para recibir al Mesías. La sencillez de su vida en contraste con la grandeza de su misión nos muestra que Dios escoge lo humilde para manifestar lo eterno. Los primeros discípulos de Jesús nunca olvidaron la voz que los impulsó a seguir al Maestro. Andrés, Pedro, Felipe y otros más habían escuchado a Juan señalar al Cordero de Dios. Esas palabras quedaron grabadas en su memoria como el inicio de una nueva vida. Años después, cuando predicaban el Evangelio en diferentes regiones, aún recordaban con gratitud a aquel hombre que había sembrado la verdad en sus corazones. El bautismo de Jesús aquel día en el Jordán se convirtió en un símbolo poderoso para todos los creyentes. Aunque Jesús no necesitaba arrepentimiento, se sumergió en las aguas para identificarse con nosotros, mostrando que estaba dispuesto a cargar con nuestra condición humana. Ese acto se transformó en un ejemplo a seguir: morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida en obediencia a Dios. De hecho, los apóstoles, al predicar después de la resurrección de Cristo, invitaban a todos a ser bautizados en su nombre. El bautismo cristiano se convirtió en una señal de fe, esperanza y compromiso con el Salvador. Todo comenzó en aquel momento en que Juan obedeció, aun cuando no se sentía digno. Ese instante trascendió el tiempo y se convirtió en un modelo para millones de creyentes a lo largo de los siglos. La relación entre Juan y Jesús también nos enseña sobre humildad y propósito. Juan pudo haberse aferrado a la admiración del pueblo, pero eligió disminuir para que Cristo creciera. Jesús, por su parte, nunca menospreció a Juan. Al contrario, lo honró, lo valoró y lo reconoció públicamente como el mayor entre los profetas. Ambos mostraron que el reino de Dios se edifica en servicio y en obediencia, no en competencia ni en orgullo. El contraste entre el final de Juan y el inicio del ministerio de Jesús también nos revela una verdad profunda. El camino del reino muchas veces exige sacrificio. Juan entregó su vida por causa de la verdad, y Jesús pronto entregaría la suya por causa de toda la humanidad. La sangre del profeta derramada en la cárcel anticipaba la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz. Ambos actos nos recuerdan que el reino no se establece con espadas ni con tronos humanos, sino con la entrega y el amor. Incluso después de su muerte, la figura de Juan seguía siendo un referente. Algunos lo consideraban profeta, otros pensaban que quizá había resucitado en Jesús. Tal era la fuerza de su impacto, que el mismo Herodes, al escuchar sobre los milagros de Cristo, se preguntaba con temor: ¿no será Juan a quien yo decapité que ha resucitado? Aunque confundido, reconocía que la voz de aquel hombre no podía ser olvidada. Así, Juan el Bautista se convirtió en puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Fue el último de los profetas de la antigua alianza y el primero en señalar directamente al cumplimiento de todas las promesas. Jesús, el Hijo de Dios. Con su vida cerró una etapa y abrió otra. Con su voz unió siglos de espera con la llegada del Mesías. La historia de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús nos invita a contemplar el plan perfecto de Dios. Desde antes de su nacimiento, la vida de Juan fue anunciada con propósito. Su voz, levantada en el desierto, preparó a un pueblo cansado de la espera y sediento de esperanza. Y cuando finalmente llegó el Mesías, Juan no dudó en señalarlo como el Cordero de Dios, aun cuando eso significaba que su propia influencia debía menguar. En el Jordán, cuando los cielos se abrieron y la voz del Padre declaró su complacencia en el Hijo, se reveló el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Fue el momento en que la obediencia de Jesús se unió al testimonio de Juan, sellando el mensaje de que el reino de los cielos había llegado. El legado de Juan sigue vivo porque su ejemplo trasciende el tiempo. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en acumular seguidores, sino en guiar a otros hacia Cristo. Que el llamado más alto no es el de buscar gloria personal, sino el de cumplir la misión que Dios nos encomienda, aunque eso implique renuncia y sacrificio. Juan nos enseña que cada vida tiene un propósito divino, y que la fidelidad a ese propósito es más valiosa que cualquier reconocimiento humano. El bautismo de Jesús, por su parte, nos invita a identificarnos con Él. Al descender a las aguas, el Hijo de Dios mostró que vino a cargar con nuestras cargas y a caminar en medio de nuestras luchas. Al salir del agua, la voz del Padre nos aseguró que en Cristo tenemos aceptación y vida nueva. Y al descender el Espíritu sobre Él, se nos recordó que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Cada detalle de esta historia apunta al corazón del Evangelio. Arrepentimiento, fe, obediencia y transformación. Juan clamaba: «Preparad el camino del Señor», y ese clamor sigue siendo actual. Hoy también necesitamos corazones dispuestos, caminos enderezados y vidas entregadas al Creador. La muerte de Juan, aunque trágica a los ojos humanos, fue la confirmación de una vida consumida en fidelidad. Él no vio todo lo que Jesús haría, pero creyó en lo que Dios había prometido. Su voz, aunque silenciada por la espada, no fue apagada en la eternidad. Su ejemplo sigue hablando con fuerza a todos los que buscan servir a Dios con sinceridad. Así termina la historia de Juan el Bautista y el inicio del ministerio de Jesús. Un relato que une obediencia, sacrificio y gloria divina. El hombre que se vistió de piel de camello y clamó en el desierto cumplió su misión. Y el Hijo amado que se sumergió en las aguas del Jordán comenzó el camino que lo llevaría a la cruz y a la victoria de la resurrección. Cada vez que recordamos este relato, se nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos preparando el camino del Señor en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a menguar para que Cristo crezca en nosotros? ¿Reconocemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La voz del desierto aún resuena, y la respuesta sigue siendo la misma: volvernos a Dios con un corazón humilde, recibir al Hijo amado y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Porque el reino se ha acercado, y aquel que abrió los cielos en el Jordán sigue llamando a cada generación a caminar en su luz. Hoy, al recordar a Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, no solo contemplamos un hecho histórico, sino un mensaje vivo para nuestra propia vida. Juan nos enseñó que la obediencia, la humildad y la fidelidad a Dios son más importantes que la fama, la comodidad o la aprobación de los hombres. Su vida nos reta a preguntarnos: ¿estamos preparados para escuchar la voz de Dios y responder con valentía? ¿Estamos dispuestos a preparar los caminos del Señor en nuestro corazón y en nuestra familia? El bautismo de Jesús nos recuerda que la verdadera transformación comienza con un acto de fe y entrega. Al descender al agua, Jesús mostró que vino a identificarse con nuestra humanidad y a abrirnos el camino hacia una vida nueva. Cada uno de nosotros está llamado a seguir ese ejemplo, reconocer nuestros errores, volvernos a Dios y recibir la guía del Espíritu Santo. La oportunidad de acercarnos al Creador no depende de nuestro pasado ni de nuestras fallas, sino de nuestra disposición a entregar nuestra vida a Él. Hoy, Dios te llama a ser como Juan, un testigo que señala a Cristo con claridad, humildad y amor. No busques ser el protagonista, sino guía y siervo que prepara a otros para encontrar al Salvador. Permite que la voz de Juan resuene en tu corazón y que la palabra de Dios transforme tu vida. No pospongas el arrepentimiento ni el encuentro con Jesús. Que tu camino esté dispuesto para recibir la obra de Dios y ser testigo de su gloria. Toma un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser sumergidas en las aguas de la obediencia y el arrepentimiento? ¿Qué caminos necesitas enderezar para que el Señor habite plenamente en ti?
Haz la decisión hoy de entregarte, de seguir a Jesús y de vivir bajo su guía. Porque así como el Cordero de Dios vino para salvarnos, también hoy nos ofrece vida nueva, perdón y esperanza.